Aquí comienza CADES Radio. Donde la verdad es revelada. Dentro de las acciones que llevamos a cabo como cristianos, gracias a la información que nos da Dios mediante su palabra viva, encontramos que el ayuno tiene una gran importancia a nivel espiritual. En este programa no solo trataremos lo que ya sabemos sobre él, sino que profundizaremos en todos los aspectos que rodea a la práctica del ayuno. Se habla de diferentes tipos de ayuno, pero hay que aclarar que la definición propia de este es la total ausencia de alimento, tanto sea sólido como líquido. Antes de entrar en lo que nos dice la palabra y el significado que da al ayuno, expliquemos lo que ocurre en nuestro cuerpo al llevarlo a cabo. En una persona normal, que no sufre desnutrición y por lo general consume alimentos y bebe con regularidad, el ayuno produce en el cuerpo, a nivel físico, un proceso llamado autólisis. Este consiste en que nuestro organismo, al no recibir alimento ni bebida, echa mano de las reservas acumuladas en él, por lo general, grasas y agua acumulada. Al contrario de lo que muchos puedan creer, el ayuno regular es una práctica muy sana que a nivel físico purifica nuestro organismo y nos mantiene libres de toxinas. Como repito, estoy hablando del ayuno puramente a nivel físico. Está demostrado científicamente que comer en exceso acorta la vida de nuestro cuerpo. El ejemplo lo podemos tomar en un vehículo. Imaginemos un Ferrari, técnicamente un vehículo perfecto y potente, pero todo motor que se someta a un uso continuo está expuesto a averiarse con más rapidez en condiciones normales. Al tener nuestro aparato digestivo, estómago e intestinos principalmente, en constante funcionamiento, hacemos que también nuestro corazón trabaje de una forma más forzada. Con el ayuno, damos literalmente descanso a muchas partes de nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta que un solo vaso de agua activa todo el proceso de digestión. Por esta causa, no se recomienda tomar agua justo antes de irnos a dormir, ya que en muchos casos provoca somnolencia al activarse nuestro organismo. Tomando el Evangelio paralelamente al aspecto físico de nuestro cuerpo, encontramos cómo hoy en día se busca corromper a propósito nuestro organismo. En mi anterior trabajo me dediqué a la asesoría en nutrición y he podido estudiar la evolución que ha habido en estos últimos años en nuestra nutrición. Vemos que al contrario de lo que debería de estar ocurriendo, la sociedad, en general, está cada vez más y más enferma. De la noche a la mañana, sin informarnos ni siquiera qué es y lo que produce en el cuerpo, nos encontramos en los supermercados cientos de alimentos con etiquetas avisando de la presencia o no del llamado gluten. Se comenzaron a modificar genéticamente semillas de cereales, frutas y vegetales con la excusa de hacer a estos más resistentes a las plagas y al clima adverso, para así erradicar, en teoría,
el hambre en el mundo. A las puertas del 2020 sigue muriendo gente de hambre en muchos países y cada vez hay más personas enfermas en prácticamente todo el mundo por el consumo de estos alimentos modificados, también llamados transgénicos. Podríamos pensar que el ser humano se ha equivocado en sus investigaciones, pero esto sería creerse esta absoluta y gran mentira. En el mundo de la alimentación masiva, al ser minuciosamente estudiado, vemos que forma parte de una gran estrategia mundial para llegar a corromper a todo ser humano con un fin totalmente siniestro y satánico. Para seguir el rastro del mal, solo tenemos que seguir el rastro de su exponente principal, el dinero. De esta forma, vemos como absolutamente todas las grandes corporaciones como Nestlé o Nabisco y grandes marcas de alimentos son a su vez propiedad de las grandes empresas farmacéuticas mundiales. Ya solo conocer este hecho nos hace sospechar lo peor. ¿Por qué, pues, surgen cada vez nuevas enfermedades en torno a la alimentación? ¿Sabes de dónde viene la palabra farmacia y qué significado tiene? El término proviene de la palabra griega pharmakeia y literalmente significa hechicería. Aquí comenzamos a entender y a destapar el lado oscuro de quien se supone nos debería de sanar. Sería muy descabellado generalizar conforme a esto, pero lo que sí está generalizado es el tremendo aumento de las enfermedades en las personas. No lo digo yo, lo dicen y padecen las personas con las que convivimos día a día. El fin final de todo esto, lo creas o no, es buscar la muerte prematura de las personas y hacerles perder su alma en el caso de morir sin conocer y aceptar a Jesús. Y en el caso de los creyentes, se busca el descuido en la alimentación y en la práctica del ayuno para acortar así sus días de vida y, aunque no perdamos la salvación, evitar de esta forma que salvemos más almas de la condenación eterna. Pero hay una promesa por parte de Dios que debemos recalcar una y otra vez. Leemos en Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder que Dios nos da con el uso de la palabra, al invocar el nombre de su Hijo Jesús, tiene realmente un gran poder sobrenatural, gracias a la acción del Espíritu Santo. Como referíamos en el programa anterior, el acto de bendecir la comida no es un simple formulismo cristiano, y cobra más importancia en estos días postreros que vivimos. Por el poder de Dios, limpiamos el mal y toda hechicería que se haya hecho contra cualquier alimento para que éste no nos haga daño. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios dio una lista de animales inmundos los cuales no se debían consumir? ¿Por qué la prohibición expresa de no consumir sangre en los alimentos? Como siempre, hay que estudiar el plano espiritual de esto y daremos, amado oyente, con la respuesta. La carne de cerdo, por tomar el ejemplo, no es que la prohíba Dios solo por ser poco saludable o por capricho. Si eres creyente, te voy a hacer reflexionar con solo mencionarte una sola palabra: el gadareno. Hay animales
que son susceptibles de ser poseídos por espíritus inmundos. Y como sea, estos pueden entrar en personas por el consumo de ese animal o por la ingesta de su sangre. Así, hay alimentos que consumidos aumentan el ansia sexual, o la ira, o como en el caso del gluten, pero debido a la naturaleza del alimento en sí, no por cuestión espiritual, causa sueño, falta de concentración y pesadez. Pero toda esta prohibición era efectiva antes del nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. En este nuevo pacto o testamento, mediante el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, queda despojado cualquier alimento del mal que pudiera tener, tanto física como espiritualmente. Leemos en Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Lo que nos mueve es la fe, y esta tiene poder de Dios al invocar el nombre de Jesús. Lo que sí debemos tener en cuenta es no hacer tropezar a nadie por razón de la comida. Leemos en Romanos, capítulo 14, versículo 15. «Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió». Leemos en Colosenses, capítulo 2, versículo 15. «Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Pero vayamos sin más demora a explicar con detenimiento el significado del ayuno a nivel espiritual. Cuando una persona practica el ayuno con un propósito conforme al Evangelio de Dios, no por razones de perder peso o cuestiones físicas, lo que está manifestando de cara a Dios Padre es el esfuerzo de humillarse delante de Él para ser tenido en cuenta como digno de ser escuchado. Recordemos que humillarse viene de la palabra humildad, o sea, la capacidad de despojarse de su propio orgullo ante Dios. Mediante el ayuno, afligimos uno de los aspectos más amados por todo ser humano: la acción de comer. Quebrantamos y debilitamos nuestro cuerpo físico para ser dotados de fortaleza espiritual, y a más esfuerzo hacemos en el ayuno, más nos otorga Dios de su unción. Así nos encontramos ejemplos descritos en la Biblia del poder del ayuno que Dios da sin excepción. Leemos en Jonás, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo:
De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. La gran ciudad pecadora e idólatra de Nínive fue movida en conciencia por el Espíritu de Dios y recibió el llamado a humillarse ante el Creador. Al ser Nínive conocedora de las desgracias que sufrieron pueblos enteros al no escuchar la advertencia de los profetas de Jehová. No sé si conocerás este dato, pero ¿sabías que brujos y satanistas ayunan largamente para así recibir poder espiritual? Menciono este dato para dar comprensión de las leyes espirituales de Dios. En comparación de los que somos cristianos con aquellos que son seguidores de Satanás, que el Señor los reprenda, vemos que formamos dos polos opuestos, pero que nos regimos por las mismas leyes divinas. La fe nos mueve a ambos. Los dos recibimos ayuda espiritual. Nosotros por parte del Espíritu Santo y ellos por parte de entidades demoníacas. A nosotros nos mueve la verdad, la palabra de Dios encarnada en Jesús, y ellos son movidos por la mentira y espíritus de engaño, y son guiados en su propia maldad hasta el padre de mentiras. En ellos imperan el odio y la destrucción, y en nosotros el amor y la humildad de pensamiento, palabra y obra. Nosotros invocamos y ellos invocan. Este paralelismo es el que demuestra, gracias, entre comillas, al mal, de la existencia de Dios y su poder, pero sobre todo hace patente que existe una guerra espiritual en la que está en juego tu alma y tu salvación. Recordemos que, para no ser engañados, debemos sellar siempre toda invocación y ruego a Dios con el nombre de su Hijo Jesús, para que de esta forma ningún espíritu inmundo interfiera en nuestras súplicas, pues solo escuchar su nombre invocado con fe huye todo demonio. Pero aprendamos realmente lo que Dios busca principalmente de nosotros. Por encima del ayuno, Dios busca el amor para llenar su futuro reino. Y dicho está en la palabra viva: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y el ayuno, aun siendo un gran sacrificio, nunca estará en importancia por encima del amor que manifestamos al prójimo y a Dios mismo. Leemos en Isaías capítulo 58, versículos del 4 al 9. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Recordemos que el acto más grande de amor que nunca se hizo en este mundo lo protagonizó Dios encarnado en un hombre, despojándose de todo orgullo, sin mirar de hacer su propia voluntad, que se entregó por todos nosotros, para evitarnos la condenación eterna que nos esperaba, por participar
de la mentira y del pecado. Dios es amor y se manifestó y se sigue manifestando en la persona viva de Jesús. Y aun pudiendo elegir lo excelente y desecharnos, no hizo excepción de nadie, tenga el pecado que tenga, para llamarnos a arrepentimiento y a limpiar nuestros corazones. Y prefirió así despojarse de toda su grandeza para demostrarnos un amor que no es de este mundo. Recordemos que el Hijo de Dios es nuestro ejemplo de vida, y Él mismo, en su momento, también se humilló y ayunó ante Dios Padre. El ayuno, recordemos, está presente en toda la historia del pueblo de Dios. Todos los grandes personajes, profetas y reyes se humillaron ante Dios pidiendo de su voluntad. Volviendo al tema de la guerra espiritual, sabemos que hay una jerarquía perfectamente formada en el reino del mal. Precisamente, una de sus principales estrategias contra nosotros es mantener a los cristianos divididos, para así debilitar el poder de la unidad del cuerpo de Jesús mediante el engaño. Leemos en Mateo, capítulo 17, versículos del 18 al 22. Y desprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando un cristiano se humilla de corazón con fe y además ayuna, su oración es dinamita contra el reino del mal. Pero cuando una comunidad ora en unidad y fe, humillándose con ayuno en el nombre de Jesús, su oración es una tremenda bomba atómica que derriba hasta las potestades más grandes existentes, porque formamos parte de su cuerpo y participamos de la comunión con Jesús y el Espíritu Santo, siguiendo la voluntad de Dios Padre. Somos llamados a formar parte del cuerpo de Jesús. Puede que tú todavía no lo hayas aceptado de corazón. Jesús te escucha y está deseando llenarte de su espíritu, de sacarte de la mentira que nos lleva a la perdición. Si aún no has aceptado a Jesús y en tu corazón mora la soledad, háblale en tu intimidad y confiésale todos tus males sin miedo, porque Él ya pagó con su sangre por ti para pedir por tu perdón, por amor a ti, y te está esperando si tú le abres la puerta de tu corazón. Una gran familia te está esperando para compartir el único y verdadero amor en Cristo Jesús. No estás solo, no estás sola. En este momento, Padre, invoco la presencia de tu Espíritu Santo para que mueva a arrepentirse a todo aquel que escucha y no conoce aún a tu Hijo Jesús. Te ruego, Padre, escuches esta súplica con lágrimas, por misericordia de todos los perdidos que oyen estas palabras, para que sea tu poder el que se derrame en ellos y sean abiertos sus ojos espirituales y sean transformados sus corazones. Que sea esto para gloria tuya y para salvación de esas almas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amado oyente, te espero en el próximo programa, si Dios quiere,
y tú lo deseas, donde hablaremos de la tristeza de Dios. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.